Hola, queridas amigas y amigos, hoy día estamos grabando, ha hecho mucho frío, está muy oscurito, le mandamos un enorme saludo a todos los chilenos y chilenas a lo largo y ancho de nuestro estrechísimo y queridísimo país. Aprovechamos a saludar con un cierto retraso a los periodistas. Yo saludo con mucho cariño a mi querido Puerto Montt porque entiendo que se despertaron, o no sé qué le pasó, pero hubo una lluvia de granizo gigantesco. Bueno, son también el granizo grandote que rompe los vidrios de los autos y hace sonar los techos, es producto del calentamiento global, porque el grado de evaporación y de congelamiento que experimentan las nubes es de tal envergadura que hay unos granizos del porte de una pelota de tenis, entiendo, de ping-pong. Tremendo, tremendo, tremendo. Una pelota así. Así como esta me la dieron cuando me operé la cadera, para que no se me sigan enchocando los dedos, que los tengo muy de fuera. Así uno, imagínense, de este tamaño. Bueno, No están viendo. quedó pendiente completar la pequeña cápsula de la infancia. Yo le quiero decir a ustedes que probablemente las psicólogas y psiquiatras dirán que yo analizo los temas superficialmente, pero yo hago apuntes, señalizaciones y hago notar ciertas cosas para que ustedes se queden pensando y queden enriqueciendo, pueden leer, aumentar sus conocimientos, etcétera. Entonces quedaron dos temitas colgando de la cápsula anterior de infancia, que es el sonambulismo y la somniloquia. El sonambulismo consiste en que es una patología del sueño, que la persona se levanta, camina y tiene una conducta relativamente coherente y se devuelve a su cama, pero todo esto con compromiso de conciencia. Tiene la capacidad motora de avanzar, de moverse, de ser capaz incluso de abrir una puerta para salir del dormitorio. Sin embargo, la conciencia está alterada. El sonambulismo es una conducta automática provocada por la superficialización de la etapa del sueño, que se da en la transición de la etapa del sueño lento, cuando empieza el denominado sueño paradojal, que es el sueño MOR, movimientos oculares rápidos, o REM en inglés, que es cuando este estudiante de medicina que era insomne en un hospital de Estados Unidos, haciendo su internado de medicina, él no dormía de noche, se dedicó a caminar entre las camas de los enfermos y empezó a despertar a la gente cuando los veía moviendo los párpados, y los despertaba, y justo en ese momento los pacientes relataban que estaban soñando con alguna escena de su infancia, con algún recuerdo, con alguna actividad que habían hecho recientemente. Y entonces él estudió esa parte de la arquitectura del sueño y lo denominó sueño REM, Rapid Eye Movement, etapa de los sueños, de los movimientos oculares rápidos, y en castellano, movimientos oculares rápidos, sueño MOR. Bueno, en esa etapa es donde se produce el sonambulismo, y en que las personas cuando están soñando hablan. Bueno, ahí hay unas tallas que salen en las películas de los hombres o las mujeres cuando están engañando a sus respectivas parejas, se ponen a hablar y dicen el nombre y develan el nombre de su infidelidad. Eso se llama somniloquia, hablar dormido. Muy bien. ¿Qué patologías pueden haber en los niños? Los niños pueden haber en estados febriles con temperaturas muy altas, 39,5, 40 grados, 40,5. Los niños tienen un cuadro psicopatológico o psiquiátrico que se llama delirium, un estado delirioso. Están no totalmente perdidos en la realidad, pero parcialmente comprometidos. Yo me estoy acordando, que no se enojen mis hijos, pero uno de ellos tuvo un cuadro viral muy intenso. Y yo me desperté en la noche porque me llamó: mamá, viene un tren a atropellarme. Y yo le tomé la temperatura y tenía 39 grados de temperatura. Le puse unos pañitos fríos y se fue refrescando, y se fue tranquilizando y se despertó. Y yo le dije: estaba soñando con un tren. No, venía un tren a atropellarme, yo lo vi, mamá. Tuvo pseudo alucinaciones en medio de la fiebre y de la somnolencia.
Las fiebres altas pueden provocar estados deliriosos en los niños. Eso es muy importante que lo sepan. Que de repente a veces puede debutar un cuadro infeccioso en un niño con episodios deliriosos, así de tener alucinaciones amenazantes, figuras que los vienen a agredir o un tren que los viene a atropellar. Después hay la posibilidad de que ustedes sorprendan a su hijo de 5 o 6 años hablando solo en la pieza. No se asusten, porque muchos de esos niños tienen el amigo imaginario. Yo tengo que reconocer, sí, con mucha pena, que ya no es tan frecuente. En la época en que yo me crié y en que yo crié a mis hijos, existía la presencia del amigo imaginario. Un personaje que el niño se inventaba cuando se quedaba solito en su cama, ya de 5 o 6 años, un poquito más autónomo, y entonces para rellenar el espacio que mediaba entre estar despierto y dormido, inventaba que estaba hablando con su amigo imaginario. Eso no es una patología psicótica, sino que es un acomodo, una adaptación que el niño hace a la soledad que le va dando el ser un niño mayor. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije que a veces los niños por flojera, no solamente por flojera o por retraso psicomotor no caminan, quieren mantenerlo fuera de ser una guagua en brazos? Uno cuando va creciendo va lentamente sufriendo porque se va desprendiendo de su condición de ser una persona dependiente, porque en la medida que tú seas autónomo, que sepas hablar, que sepas caminar, y como dice el verso, y hacer las medias para un capitán, te dan mucho menos, te toman mucho menos en cuenta y te las empiezas a arreglar solo, que es la soledad que te va a acompañar hasta el resto de tu vida. Entonces los niños que tenían el amigo imaginario lo inventaban para sentirse acompañados. Pero ahora el amigo imaginario, se me acaba de ocurrir, ha sido sustituido por el necesario y nefasto celular. Los niños empiezan a meterse en el celular, aprenden a usarlo, los juegos, y se empiezan a meter en esas horrendas seriales. Ay, que a mí me dan escalofrío, los Walking Dead, todos esos personajes con las caras extrañas, donde parece tanta maldad, tanta desolación. Esas seriales muestran la desolación de los cerebros. ¿Qué cerebros retorcidos serán los que crean entre comillas estas seriales? Bueno, después está de frentón un niño que ya empieza a mostrar, desde más chico, por cierto, mucho más chico, las mamás cuando son más observadores y los papás, está la posibilidad que el niño tenga síntomas autistas. No mira a los ojos, tiene una mirada un poco vaga, no reconoce necesariamente a sus seres más cercanos, a pesar de que eso se va corrigiendo, el niño va automatizándose con una voz que le resulta familiar. Entonces ahí estamos entrando en el ámbito de los denominados trastornos del espectro autista. Aquí yo entro en un tema que para mí es complicado, porque como yo soy muy franca y transmito mis conocimientos transparentemente, yo he tenido algunas experiencias negativas con familiares, sobre todo con las mamás de niños autistas. Una vez que me invitaron a dar una charla, casi me pegaron a la salida de la charla. Habían como 5 mujeres muy fuera de control y me dijeron que yo era una ignorante, que cómo se me atrevía a decir que el autismo era un trastorno. El autismo no es un trastorno, el autismo es una condición, porque es doloroso aceptar que tu hijo no tenga el aparato comunicativo sano. Entonces, en esta cosa que caracteriza curiosamente al siglo XXI, que es un siglo con tantas cosas horribles, con guerras, con matanzas, con migraciones por el hambre, por la necesidad, tanta muerte en el Mediterráneo, aquí mismo nosotros hemos tenido desafortunadamente muerte de personas que han tratado de entrar por la frontera norte de Chile, se han muerto de frío en el desierto, en un siglo que es tan agresivo, que es tan deshumanizado, que es tan frío. Da, ¿cómo les diría yo?
a mí me molesta que no seamos sinceros y no nos digamos las cosas de acá. Cuando uno estudia, yo estudié a la Loretta Bender, que era una neuropediatra norteamericana muy sabia, que fue una de las que más desarrolló el concepto del autismo. Ella en sus escritos primero, y lo sostuvo a lo largo del tiempo, decía que el autismo era un trastorno neurobiológico de las áreas de la comunicación, entendiendo áreas de la comunicación en las áreas cerebrales, donde se gesta la empatía, el reconocimiento del otro, esto que se llama el saber conectarse con el otro, reconocerlo, esto que decía el doctor Maturani, que lo repiten tanto los psicólogos, reconocerme como un otro igual. Esa capacidad los autistas no lo tienen porque no tienen desarrolladas áreas de la corteza cerebral. Por lo tanto, el autismo es un trastorno más que una condición. La condición es que por ese trastorno no tienen la condición de comunicarse abiertamente. Porque lo que significa la palabra autismo, queridas amigas y amigos, es ensimismamiento. Yo no tengo las capacidades para relacionarme con el otro, o no me interesa relacionarme con el otro. Eso es el ensimismamiento. Y eso es lo que caracteriza a los cuadros denominados TDA, síndrome de, claro, trastorno del espectro autista. Entonces, yo por qué decía en un siglo en que apareció la pornografía desatada en las redes, donde hay una desinhibición absoluta del lado oscuro de todos nosotros. ¿Por qué tenemos esta hipocresía en denominar una patología que es real, que está ahí, que está en el cerebro de esos niños? Entonces yo lo quiero decir, a lo mejor los que me están viendo y me están escuchando se van a desconectar porque están molestos por lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad que tiene un sustrato, el autismo, el síndrome de Asperger y las disfasias, claramente una alteración del sustrato neurobiológico. Pero yo ahí aprovecho de hacer un homenaje a Nicole Carballo, que es una mamá que yo conocí a través del programa de la red, que ha escrito 2 libros sobre autismo. El último, ella me dio el honor de hacerle el prólogo, se llama El Libro Azul, donde ella cuenta su experiencia maravillosa de mamá de un niño con autismo, y otro de sus chicocos tiene una disfasia. Y es posible, y es plausible, y es concretable que los niños con esa condición o alteración puedan avanzar, puedan aprender y puedan desarrollar una vida relativamente semiautónoma. Porque ninguno de los que habla de autismo, y lo voy a decir aquí con mucha transparencia, hablan del futuro de los autistas. En España hay todo un movimiento en este momento de gente que está preparándose para producir una estructura socioadministrativa y terapéutica que permita acoger a los autistas adultos. Así que eso es una tarea que yo le dejo a los candidatos que en el debate hablan de cualquier cosa menos de las cosas que nos interesan a todos, sobre todo en el caso mío, que me dedico a la conducta humana, de proveer las mejores condiciones para todas las personas, porque sanos, enfermos, con patología o sin patología, el Estado tiene que ser responsable y darnos y proveernos los medios. Ese es el tema del autismo. Después, otra de las patologías que afectan a la niñez, muchas epilepsias se inauguran en la niñez. Se pueden inaugurar de una manera con un niño que empieza a parpadear y se distrae. Entonces ahí está la pregunta, ¿es un niño con un parpadeo porque tiene un trastorno obsesivo o es un niño que tiene otra patología? Y ahí aparece el tema de las ausencias epilépticas, que son episodios de desconexión del medio externo que no duran más de 12 segundos y que dan cuenta de la presencia de las denominadas epilepsias generalizadas primarias, que pueden también acompañarse de crisis convulsivas tónico-clónicas. Está la típica que en el campo chileno le llamaban ataques de bota coral, porque en la crisis convulsiva motora el paciente se muerde la lengua y resopla, y al resoplar es como batir las claras de huevo, la saliva se hace espesa y aumenta su tamaño, y entonces bota coral. Botar el coral significa botar esta espuma. Después están las epilepsias focales, son niños que han tenido un parto muy traumático y que pudieron ser
objeto de algún daño por el force, o nacieron asfixiados, o una asfixia por el cordón umbilical que se enreda en el cuello de la guagua intrauterinamente, puede quedar un daño focal en el cerebro y eso desencadenar una epilepsia. Después están las epilepsias focales y la epilepsia generalizada primaria convulsiva, que son las crisis tónico-clónicas, que los franceses le llamaban las crisis de gran mal, y las ausencias, que los franceses le llamaban el pequeño mal, petit mal, y que tiene una carga genética, tiene muy buena respuesta a los tratamientos. Hay una forma de epilepsia que es el síndrome de Lennox-Gastaut, que es una forma de epilepsia muy dañina, con múltiples focos en la corteza cerebral y que se acompaña de múltiples crisis con mucha dificultad en el control farmacológico y que terminan provocándole un severo deterioro al niño o la niña afectada por esta enfermedad, el síndrome de Lennox-Gastaut. En homenaje al neurólogo inglés Lennox y al neurólogo francés marsellés Gastaut, porque los dos al mismo tiempo describieron esta forma de epilepsia degenerativa. Y hay otra epilepsia que es muy dañina también y muy grave, que se llama el síndrome de West, que es la epilepsia mioclónica infantil con ipsarritmia. Es una forma de epilepsia que, en mi humilde opinión, con la experiencia que acumulé, tanto como electroencefalografista como neuropsiquiatra, que es un cuadro degenerativo del cerebro, con múltiples focos de lesiones cerebrales que de repente terminan con la vida del niño. Y después hay, ya como a los 11, 12 años, pueden aparecer trastornos de la esfera de los tics y las obsesiones. Niños que se empiezan como uno puede empezar a notar que un niño tiene un rasgo obsesivo, que empieza a acumular estampitas, guardar chapas de las botellas, a llenar cajones con cositas, qué sé yo, que son un remedio de lo que después hay un programa, incluso en la televisión norteamericana, los famosos acumuladores, mal llamados el síndrome de Diógenes. Los niños que andan juntando cositas, papelitos, guardándose, si se comen un chocolate o una caluga, se guardan el papelito en el bolsillo. Ojo con eso, porque ahí está apareciendo un cuadro con rituales y con obsesiones. Los parpadeos también suelen acompañar a los trastornos obsesivos. Habitualmente los trastornos obsesivos se asocian con niños más bien callados, tímidos, muy asustadizos. Se asocian, para que lo tengan en cuenta. Y ya avanzando, dejando la pubertad atrás, puede haber un episodio de locura aguda, de despertar en la noche llorando, con mucho susto, y después empezar a retraerse socialmente, a dejar de ir al colegio, a quedarse escondido en su pieza, y ahí esa puede ser una forma de inicio de una esquizofrenia. Yo lo dejaría hasta aquí, porque ya se pasó el tiempo, ¿no? Muy bien. Hasta luego.